Caso Tomás Lubanga. ¿Quién es Tomás Lubanga? Tomás Lubanga nació el 29 de diciembre de 1960 en Jiva. Es de los personajes más aterradores de la Guerra de la República Democrática del Congo. Fue un representante principal de las dos guerras del Congo, entre 1996 y 1927 y 1998 y 2003. En el 2006 creó la Unión de Patriotas Congoleños, el cual fue un grupo insurgente conformado especialmente por individuos de la etnia Ema, y también de ala militar Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, de la cual Lubanga fue su comandante en jefe. Crímenes de guerra cometidos por Lubanga. El grupo insurgente liderado por Lubanga se confrontó en los años 2002 y 2003 al ejército de la etnia Lendu. Como consecuencia de esto, provocó una guerra por el control de la región, en el cual ocasionó más de 60.000 personas fallecidas. Desde ese momento, por órdenes de Lubanga, fueron reclutados más de 3.000 personas para la Fuerza Patriótica para la Liberación del Congo. En este caso, los niños eran de 15 años y fueron forzados a combatir en el conflicto armado, y también ejecutar como salvaguardia de sus superiores. Y si eso no era suficiente, también eran obligados a efectuar tareas domésticas. Por otro lado, las niñas fueron obligadas a transformarse en esclavas sexuales de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Inicio del proceso contra Tomás Lubanga. En 2004, el Estado de la República Democrática del Congo decidió evitar a la Corte Penal Internacional la condena por crímenes de guerra contra Tomás Lubanga. Al ser difundida la orden de arresto contra Lubanga, este fue detenido en Kinshasa en 2005 y fue llevado en 2016 en marzo al centro de detención. Lubanga fue procesado por la Fiscalía de acuerdo con los crímenes de guerra que se han cometido, de los que sobresalen el uso de niños y niñas menores de 15, los cuales eran utilizados para el conflicto interno, lo cual fue durante el periodo de 1 de septiembre de 2002 a 13 de agosto de 2003. Ante esto, los cargos fueron verificados por la Sala de Cuestiones Preliminares el 29 de enero de 2007. El periodo de presentación de pruebas acabó el 20 de mayo de 2011. Primera sentencia condenatoria de la Corte Penal Internacional. El 2012 fue un año icónico para la Corte Penal Internacional, debido a que aproximadamente casi después de una década de los hechos, se ha dictado la primera sentencia condenatoria, la cual consagra un desarrollo histórico para el derecho penal internacional. En marzo del 2012, la Sala de Primera Instancia declaró a Lubanga responsable del crimen de guerra referente al aislamiento y reclutamiento de niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas, con el fin de utilizarlos para participar activamente en enfrentamientos. Los tres jueces determinaron que Tomás Lubanga era consciente del crimen el cual estaba realizando. Por tal razón determinaron que es penalmente responsable. Los acontecimientos más trascendentales de la sentencia del 14 de marzo de 2012 son referentes a la participación de las víctimas, la evaluación de las pruebas y también la utilización de niños soldados, entre otras. El 10 de julio de 2012, Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión. Primera decisión de la Corte Penal Internacional sobre los principios y el proceso para las reparaciones a las víctimas. 1. La reparación a las víctimas. Pese a la condena del líder congolés Tomás Lubanga, todavía quedaba una parte muy importante y complicada del caso. Estamos hablando de la reparación a las víctimas por los crímenes de guerra cometidos en los años 2002 y 2003, en la que existen severas violaciones a los derechos humanos. El derecho de las víctimas a la reparación se encuentra reconocido en las siguientes fuentes primarias del derecho internacional. Artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículo 14 de la Convención contra la Tortura de 1984, artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, artículo 3 del Convenio de la Haya sobre leyes y costumbres de guerra de 1907, entre muchas otras más fuentes primarias. 2. Los principios de reparación establecidos en la sentencia del 7 de agosto de 2012. Si bien es cierto que la sentencia del 14 de marzo de 2012 fue una decisión histórica para el derecho internacional penal, la sentencia del 7 de agosto de 2012 no se queda atrás e incluso puede tener mayor relevancia e importancia que la primera sentencia condenatoria de la Corte Penal Internacional, y esto por ser la primera decisión en establecer los principios y el proceso para la reparación a las víctimas, en este caso a todas las personas que fueron víctimas de los crímenes de guerra cometidos por Tomás Lubanga. Dentro de este proceso, la Sala de Primera Instancia se encuentra en el dilema de cuál es el derecho aplicable para establecer la reparación. La Sala opta por utilizar la letra B del artículo 21 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. De esta manera es como recurre a los principios, tratados y normas del derecho internacional, utilizando los siguientes textos que le sirvieron como guía para establecer los principios de reparación. A. Principios y directrices básicos de Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y a obtener reparaciones.
2005. Cabe aclarar que este texto es el que más utilizó la Sala para establecer los principios de reparación. B. Directrices sobre justicia en caso de víctimas infantiles, 2005. Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y a las niñas a interponer recurso y a obtener reparaciones, 2008, entre muchos otros. No obstante, la Sala no se conforma con acogerse a los principios, tratados y normas del derecho internacional, como lo manifiesta la letra B del artículo 21 del Estatuto, sino que también menciona que le servirá de orientación fuentes auxiliares como la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos, fuente que no se encuentra recogida de manera expresa como posible derecho aplicable del mismo artículo 21 del Estatuto. Ahora vamos a resumir algunos de los principios para las reparaciones más importantes recogidas en esta sentencia. 1. El derecho a la reparación es un derecho humano bien establecido en distintos tratados internacionales de derechos humanos. 2. Las víctimas deben ser tratadas de forma justa y equitativa. 3. Las reparaciones pueden ser acordadas tanto a las víctimas directas como a las indirectas. 4. Las reparaciones deben ser accesibles para todas las víctimas. 5. Las reparaciones pueden ser individuales o colectivas. Y 6. Las reparaciones podrán adaptar la forma de restitución, indemnización, rehabilitación u otras formas más simbólicas. 3. El proceso a seguir en la sentencia dictada. Una de las decisiones más polémicas de esta sentencia fue que la Sala delegó la tarea de reparación a las víctimas al Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. Este es un órgano completamente independiente de la Corte Penal Internacional, el cual fue creado con el propósito de reparar a las víctimas por violaciones a los derechos humanos bajo la competencia de la Corte. En la decisión del 7 de agosto de 2012, la Sala recomendó al Fondo Fiduciario que cree un equipo multidisciplinar de expertos para ayudar en las tareas de evaluar el daño sufrido, evaluar el efecto que han tenido los crímenes de los niños soldados sobre sus familias y su comunidad, identificar la forma más apropiada de reparación, establecer a qué individuos, órganos, grupos o comunidades se les debe otorgar reparación y acceder a los fondos necesarios para este propósito. La Sala ha establecido un plan de 5 pasos para implementar las reparaciones, a tenor del cual el Fondo Fiduciario, en colaboración con la Secretaría de la Corte Penal Internacional, la Oficina Pública para las Víctimas y el equipo de expertos deberán: 1. Identificar las localidades que deberán involucrarse en el proceso de reparación, particularmente los lugares donde fueron cometidos los crímenes. 2. Realizar consultas en las localidades. 3. Valorar el daño sufrido por las víctimas. 4. Realizar debates públicos en cada localidad para explicar los principios del proceso de reparaciones. 5. Recoger las propuestas para reparaciones colectivas que tengan que desarrollarse en cada localidad. Todos esos pasos del plan deberán ser supervisados por una nueva sala de la Corte Penal Internacional. De esta manera es como concluye el proceso de reparación.